Bueno, bienvenidos a todos al taller de tecnologías para la valorización de residuos pecuarios y agroindustriales. Mi nombre es Laila Jurisic, estoy ayudando y colaborando como moderadora, como socio Presid Joven, y les voy a hacer la presentación de los disertantes que están a cargo del taller. Por un lado tenemos a Luis Maineri, que es gerente comercial de Fertec, y por otro lado tenemos a Claudio Bolek, que es ingeniero agrónomo de la UBA, docente, trabajó en temas relacionados con la conservación del suelo y del agua en Casalac, Chile, y también en el ICTP de Italia. Es además técnico químico y cursó estudios de magíster en ciencias ambientales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en gestión ambiental pecuaria y el manejo de efluentes pecuarios y agroindustriales, con énfasis en su puesta en valor a través del uso agronómico y de la producción de bioenergía. Es autor de numerosas publicaciones técnicas y divulgación en revistas del medio, dicta cursos de su especialidad en instituciones nacionales e internacionales, es asesor de organismos nacionales y provinciales y es autor del libro Gestión Ambiental Pecuaria. Bien, adelante, Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, una breve introducción. Desde Fertec hemos propuesto este taller y hemos comenzado desde hace más de 5 años a pensar en una solución integral en materia de gestión de residuos pecuarios. La gestión de residuos pecuarios ha sufrido grandes avances en materia de información en los últimos años y hemos propuesto desarrollar una unidad de eco-management, que es una unidad enfocada en la solución integral a medida de residuos agroindustriales y pecuarios para poner en valor esos residuos. De esa manera hemos desarrollado alianzas para poder incorporar tecnología de primer nivel a nivel mundial y dar soluciones a medida en cada caso, llevando a cabo un análisis profundo de la situación. Hoy nos toca con Claudio presentar información de esta información que estábamos hablando, cómo ponerla a punto y cómo llevarla a la práctica, que es siempre una dificultad para poder trascender la barrera de la información y del aprendizaje y poder llevar a cabo soluciones que realmente sean prácticas y que empiecen a agregar el valor en cada una de nuestras producciones. Así que gracias, Claudio, por acompañarnos. Claudio es una persona muy experimentada y bueno, espero que puedan sacarse todas las dudas con él, que es más que sabido del tema. Bueno, gracias, Luis. Gracias a Laila por las presentaciones, a ustedes por venir. Y bueno, después de todos los pergaminos que me pusieron, usted dice, este debe saber algo, por lo menos. Bueno, vamos a tratar de mostrarle alguna cosita. Me parece que me tengo que mudar, ¿no? Bien. Como les decía, como nos presentaron, la idea es hablar de las tecnologías para la valorización de los residuos pecuarios y agroindustriales. Tal vez en 20 minutos que tengo no pueda hablar sobre todo lo que les interese, pero vamos a tratar por lo menos dar un enfoque general de qué es lo que tenemos en mente. Allí ustedes pueden ver lo que habló Luis sobre el eco-management, que no son más que tratar de poner a la práctica todas las tecnologías que hay disponibles, tratando de bajarlas a campo y poder materializarlas en Argentina hoy. Un poco la idea es juntar algunas empresas. Fertec es el que está encargado de nuclearlas, y nuestra forma de trabajo, por lo menos nuestros preceptos de trabajo, es tratar de encontrar soluciones a medida para la gestión ambiental, generación de bioenergía, minimización del impacto ambiental de la producción agroindustrial, valorizar los residuos orgánicos, pecuarios, agroindustriales, y estas empresas americanas, italianas, nacionales, el cual, sumando cabezas, podemos llevar algo adelante. A mí lo que me pasó, yo empecé hace unos cuantos años, y siempre cuento que vengo de la formación desde el suelo, y me preguntaban, bueno, ¿qué hago con este residuo? Yo tengo un campo que hace maíz y tengo un feedlot, ¿puedo tirar el guano de gallina mezclado con el estiércol de feedlot? ¿Puedo mezclar esto? Y yo decía, la verdad que hay información, leí la bibliografía,
pero tenía que tratar de buscar una respuesta. Entonces empecé a medir cosas que me pudieran dar algún expertise más allá de la bibliografía, ¿no? Y tratar de que eso materializarlo y llevarlo a la realidad aquí en el país. Y bueno, un poco la idea de esto es decir, hay cosas que existen, hay tecnologías buenísimas, novedosas, que se pueden implementar, y hay muchas que están desacopladas de la realidad, muchas no se pueden llevar adelante, y bueno, tratemos de buscarle la vuelta a cuáles se pueden llevar adelante de acuerdo a la escala de ese productor o de esa agroindustria. El motor para tratar de que estas tecnologías se implementen o puedan ser llevadas adelante es la valorización. Yo traté como agrónomo, mi formación central es agrónomo, y decir, bueno, sobre peso invertido o peso recuperado, tratar de mostrarle a un administrador, a un productor, que él podía hacer algo y podía recuperar determinada cuestión relacionada con ese residuo, y ya no llamarlo residuo, sino en todo caso su producto o algo que podamos utilizar. En la medida que se pueda valorizar, hay muchas cosas que tienen valor, ¿sí? Pero a veces es muy difícil ponerle un precio. Ustedes saben que el precio se forma donde hay un mercado. En cambio, nosotros le podemos dar valor a las cosas, pero que haya un precio es difícil. En el caso de los residuos pecuarios y agroindustriales, tienen una gran fuente de nitrógeno y fósforo. Muchas veces nosotros, y les voy a mostrar, los valorizamos y tratamos de decir, bueno, hay tanto nitrógeno que podría ser tanta urea, y la urea tiene un precio de pizarra, un precio de mercado, entonces uno puede de determinada forma valorizar lo que tiene. Pero en el caso de la materia orgánica, no. Si yo tengo carbón orgánico, no hay un mercado de carbono. O puede haber un mercado de bonos verdes o lo que sea, pero no hay un mercado que yo pueda referirme al carbono comercializado. Entonces, ahí hay metodologías para pensar cómo uno puede valorizar esos residuos. Las mejoras que se producen con el uso agronómico de estos residuos en el campo no están explicadas solamente por la parte química, sino gran parte de esta por la parte física. Y la parte física es mejorar la salud de ese suelo a través del aporte de carbono de materia orgánica. Entonces, lo que quería mostrarles con esto es, me voy a concentrar rápidamente, voy a hacer un paneo sobre los residuos agroindustriales y pecuarios. Cuando digo pecuarios son barridos de corral de feedlot, estiércol de sala de ordeñe, el estiércol que está en las mismas fosas de los cerdos, también en la fosa de los tambos, puede ser los barridos de corral de drylot, de pistas de alimentación, de freestalls, de los galpones de pollos de ponedoras, de los galpones de parrilleros, digamos, un poco lo que rodea nuestra realidad. Y en agroindustrias, residuos diversos. Les voy a mostrar un par de ejemplos de algunos residuos que, bueno, con los que tengo experiencia y he estado trabajando. Como lo que muestra este cuadrito es que, de acuerdo al tipo de residuo que yo tengo, ¿sí?, puedo usar un tipo de proceso de aprovechamiento. Los que más, digamos, en el campo se nos presentan más fáciles son los biológicos y los bioquímicos. Hay otros métodos, ¿sí?, termoquímicos que requieren alguna otra tecnología. No digo que no se puedan utilizar, pero los que usamos, los que tenemos más a la mano son estos. Dentro de los más conocidos tenemos la lombricultura, ¿sí? Acá puse el silaje, y ya le voy a explicar por qué. El compostaje, ¿sí?, archiconocido, sobre el cual tengo algo de experiencia y les puedo contar cómo llevarlo adelante a campo. Y finalmente algo de lo que se habla mucho, que es la digestión anaeróbica, ¿no?, la generación de biogás. El producto de este tipo de métodos de aprovechamiento nos da, en algunos lugares se puede utilizar la lombriz para una aplicación directamente de la proteína para la alimentación animal, del humus o lo que sale de allí, del trabajo de las lombrices, como productos orgánicos usados como biofertilizantes o enmiendas orgánicas. Después me voy a detener un poquitito para contar qué es una enmienda orgánica y qué diferencia tiene con el estiércol o el guano. El compostaje
perdón, el silaje que genera un silo, y ahora le voy a decir por qué utilizamos a veces los silos para valorizar nuestros residuos, que pueden ser agroindustriales. El compostaje es una técnica, como le decía, archiconocida, la cual a veces, por los volúmenes que nos manejamos a veces en los establecimientos pecuarios, cuesta un poquitito llevarla adelante, pero hay tecnologías que nos permiten mejorar y ser un poquito más eficientes y poder hacer mejores compost. Todo esto termina aquí, en la generación de una enmienda orgánica. Y bueno, y el biogás, muy de moda ahora, muy conocido, tiene como dos patas, ¿no? Tanto el silo como el biogás mismo generado puede ser utilizado como combustible a través del proceso de cogeneración para generar energía eléctrica. Y por otro lado, hay algo muy importante. Siempre que hay mucha gente que me consulta y me dice, bueno, yo pongo un biodigestor y se me solucionan los problemas. Le digo, mira, cuando vos pasás un residuo por la digestión anaeróbica, es muy probable que obtengas a la salida un 80, un 90% de ese volumen como digestato. Y el resto sí va a estar en la digestión y va a generar biogás, ¿no? Biometano que después puede ser purificado y bueno, o vendido como tal o transformado en energía. Entonces, es como que este sería el panorama que uno tiene en la cabeza. Después, en algún caso que le voy a mostrar, le voy a decir por qué utilizamos y en qué utilizamos alguno de estos sistemas. Claramente los silos, acá están conectados a la generación de biogás. Por supuesto que la naturaleza del residuo muchas veces nos va a condicionar, va a decirnos por qué camino es más fácil ir, ¿no? O, no digo necesariamente más fácil, sino nos va a ir llevando hacia donde a veces la inversión es menor o a veces la inversión no puede ser evitada, pero el proceso es más eficiente. Estos son típicos, tal vez muchos que están muy familiarizados, otros no tanto. Esto es un galpón de parrilleros. Fíjense cómo es el residuo aquí y cómo puede ser el residuo que sale de una sala de ordeñe. Las características físico-químicas son muy distintas, por eso hay que tomar los recaudos del caso para tratarlos. Lo mismo, cerdos, un sistema de SLAT y ponedoras. La cantidad de estiércol producido en cada sistema puede ser mejor manejable por un sistema, por un lado o por otro. Por ejemplo, muchas veces en cerdos se propone trabajar con el semisólido generado. En el caso de ponedoras, a veces hay que aportar carbono para mejorar las relaciones carbono-nitrógeno y eso disponerlo en forma sólida. O sea, de acuerdo al residuo, muchas veces está orientado de qué forma lo voy a aprovechar. Fíjense, esto es un silo, esto es de orujo de tomate y esto es también tiene orujo de tomate enriquecido con centeno y cebada. Una de las cosas que pasan, sobre todo con los residuos orgánicos, es que se descomponen. Nosotros tenemos que evitar la descomposición y tenemos que ser conscientes que muchas veces lo tenemos que diferir. Por ejemplo, si yo quiero alimentar un sistema de biogás, un biodigestor, y tengo que mi producción de orujo de una planta que hace salsa de tomate es durante 3 meses al año, el biodigestor hay que alimentarlo durante todo el año. Entonces, la forma de diferir las cosas es a través del silaje. El silaje permite la conservación. Recuerden que el silaje es la fermentación anaeróbica, a diferencia del compostaje, que es una fermentación aeróbica. Pero en cualquier caso previene la contaminación. La contaminación, o sea, por putrefacción. Muchas veces si uno tira el orujo en cualquier lado, a los 2 días está descompuesto o ya pierde muchas de las propiedades. En cambio, si uno lo mantiene en un silo, lo mantiene diferido en el tiempo y puede alimentar un biotúnel, puede alimentar una planta de compostaje. Ahora les voy a mostrar de qué estoy hablando. En este grupo de trabajo también nos concentramos en la forma de obtener los sólidos. Muchas veces
lo que sale de un sistema, en este caso es una forma de tratar la cama de un sistema de Freestyle que tiene compost o una cama. Lo que se hace es el líquido, después del flashing, después del lavado del área donde están las vacas, es separado a través de grandes separadores de sólidos. Esos son tándems enormes que se ven en Estados Unidos, ¿sí? Este es uno solo, con un acarreador que lo que hace es separar el sólido. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las tecnologías de separación de sólidos a través de tamices verticales, a través de prensas o el sistema que uno elija, conducen a tener un sólido que después de un proceso de compostaje podría ser aplicado al campo. O en el caso de estos sistemas puede ser que esto sea utilizado nuevamente como cama para las vacas o que esto sea incorporado a un túnel de compostaje. Inclusive la generación de biogás. Estos, bueno, es parte de lo que le contaba antes, ¿no? Esta es una válvula para hacer un flashing en un sistema estabulado. Todo esto va a parar a los separadores que les mostré recién. Y de acuerdo a qué camino uno elija, porque uno podría esto recibirlo en un sistema de piletas y de alguna manera, si no quiere recuperar la cama o solamente ese estiércol, puede hacer una aplicación al campo con una mezcla semisólida, después de que de esto tiene un tiempo determinado de retención y que haya alguna muerte de patógenos. Pero tranquilamente puede ir a un sistema de separador, como el que les mostré antes, de tamiz vertical, y eso aplicarlo al campo. La posibilidad, todas estas fotos que les muestro pertenecen un poco al grupo de trabajo, son equipos que hoy están disponibles en Argentina y que permiten a técnicos como yo poder llevar a la realidad ideas, ¿no? Que el estiércol sirve y la bosta sirve, lo sabemos siempre dicen que de los griegos, los romanos, los abuelos, pero cómo hacer que eso sea llevado a campo, cómo hacer que eso funcione, que tenga el mantenimiento necesario, bueno, era lo difícil y bueno, estamos tratando de trabajar en pos de que eso pueda ser llevado adelante. Este es un biotúnel o túnel de compostaje. Lo que hacen estos túneles de compostaje aceleran el proceso de compostaje. ¿Por qué? Algunos deben saber mucho de compostaje, inclusive más que yo, pero ustedes saben que el compostaje tiene una fase termófila en la cual la temperatura se eleva, ¿no? Una vez que eso se mezcla en condiciones naturales y depende cómo uno haga la pila, el proceso de compostaje puede durar 200 días, 180, 300, lo que sea. Con este tipo de biotúneles y un mover que va por estos... Se mueve, hay un temblor. Hay gente que llega tarde. Hay un mover que va removiendo. Por ejemplo, el trabajo de las lombrices es remover, es tratar de masticar. No es que la lombriz le agrega algo especial o algún nutriente, no, lo que hace la lombriz es aumenta la superficie de contacto. Esto lo que hace es desmenuza y también mezcla. Imagínense que este mover una vez por día recorre un túnel de 100 metros, va mezclando y vuelve. Esa mezcla diaria genera que el proceso de compostaje se acelere. Entonces, procesos que a la intemperie o a veces a cubierto lleven 200 días, como le decía, 180, 170, acá se pueden lograr en 30 días. Entonces, para algunos residuos nos independizamos aquí de la variable de tiempo, ¿no? Y la lluvia. Recuerden que un proceso de compostaje también es algo crítico, la temperatura y la humedad. Si le llueve, me corta el proceso de compostaje. Si estamos en enero y acá tengo seres vivos, bacterias trabajando, el 6, 7, 8, 10 de enero con un sol tremendo, puede ser que haya alguna detención también del proceso de compostaje. Lo mismo pasa en invierno, ¿no? Por bajas temperaturas. Bueno, ahí lo que quiero mostrar en esta lámina es hablar un poquitito del uso agronómico. Cuando hay que convencer a alguien que compre una máquina, contrate un servicio de esparcido, se lo lleve el vecino, cualquiera sea el tipo de transacción económica o de trueque, necesitamos cuantificar, ¿sí?
hay mucha gente que está convencida del tema y dice, bueno, yo encaro esto. Pero hay muchos otros que tienen que decidir como administradores o dar explicaciones a los dueños de las empresas. Entonces, gran parte del tiempo trabajé tratando de cuantificar, es decir, para cada sistema productivo, por ejemplo, ponedoras, por ejemplo, 50.000 ponedoras, para un corral que tiene 1.000 animales estabulados, para una sala de ordeña que tiene 500 vacas, ¿sí? Digo, bueno, ¿qué cantidad de estiércol se produce en condiciones normales, frescas? Por ejemplo, si yo tengo un corral con 1.000 animales, voy a tener 8.000 toneladas por año de estiércol. Eso tiene un porcentaje altísimo de humedad. Entonces, después de que uno haga el barrido de corral y lo composte, o lo deje en una pila, si se composta mejor, más o menos quedan 900.000 toneladas. O sea que uno tiene que lidiar con esta, digo lidiar porque si yo tengo un feedlot de 20.000, tengo que multiplicar por 20. Fíjense, solamente con un engorde de 1.000 animales tendría que llevar al campo, si yo tengo una estercolera de 10 toneladas, tendría que llevar al campo 90 viajes. Si a mí se me ocurre, lo dejo menos tiempo y no lo composto, es muy probable que tenga que llevar más camiones a campo, ¿no? Porque estoy trasladando agua. Recuerden que esto normalmente tiene un 80, 70, depende, 90% de agua, y estaría trasladando en ese caso el agua más cara del mundo. Después nos quejamos de la Infinia Premium, pero este agua es cara también, como le decía, uno trata de valorizar y diría, bueno, esta unidad de 1.000 animales, lo mismo podemos hacer con esta, y ustedes pueden ir mirando. Yo lo hago acá para tener un ejemplo. Un sistema de 1.000 animales encerrados generan el equivalente de 30 toneladas de fosfato diamónico por año y alrededor de 46 toneladas de urea por año. Eso tiene un valor, ¿no? Y puede ser la justificación para contratar o para sumarse a este tipo de técnicas de aplicación de estiércol. Y eso que con esto es una verdadera engaña pichanga. ¿Por qué? Porque acá no está el verdadero valor de estos residuos, ¿sí? El verdadero valor está en el carbono orgánico que aportan, ¿sí? Fíjense, acá dice cuántos kilos. En realidad, acá no debería decir kilo, debería decir, bueno, podría decir kilos, sí, sí. Y es medio difícil pasarlo a algo, digamos, ¿cuál es la moneda de cambio del carbono? Bueno, yo trato de hacerlo a través de los rendimientos diferenciales, ¿sí? Después de muchos años midiendo qué pasa con los cultivos, hemos visto claramente que suelos con aplicaciones de estiércol mejoran su capacidad de acumular agua a razón de 30, 40 milímetros, ¿sí? por metro. Imagínense que esos 30, 40 milímetros son los que va a tener el cultivo, el maíz, el que venga, disponible contra el suelo al lado que no tuvo aplicaciones de estiércol. Es decir, que la parte física es muy importante y la acumulación, digamos, uno puede tener nitrógeno, fósforo, si no tiene agua, no produce. Finalmente, acá dice 71. 71 son las hectáreas que uno podría enmendar. Y acá viene la palabra enmienda, ¿no? Muchas veces yo escucho, charlo o me dicen, ¿cuánto puedo fertilizar? Yo digo, realmente no es un fertilizante. Si vos lo comparás con un fertilizante, estás haciendo una comparación que es inconmensurable. O sea, no la podríamos comparar. Porque estamos hablando de cosas distintas. Esto tiene una capacidad, puede ser una enmienda fertilizante si querés, pero principalmente es una enmienda orgánica, ¿sí? Tiene algo que no tiene el resto. Y enmendar 70 hectáreas significa proveerle salud a esas 70 hectáreas, es cubrir sus necesidades, pero aportarle materia orgánica. ¿Y por qué digo esto? Cuando nosotros usamos el término como agrónomos, enmienda, enmendamos suelos que le falta calcio, enmendamos suelos que le falta azufre, usamos la palabra enmienda, porque estamos corrigiendo una deficiencia de azufre, de alcalinidad, de calcio. En el caso de la enmienda orgánica, corrige una deficiencia de materia orgánica, ya sea producida por mí, porque hago silo sobre silo sobre silo, ¿sí?
o porque es un suelo que puede estar en un área que tiene bajos niveles de materia orgánica. Ya es genética su deficiencia, pero yo lo puedo mejorar. Estas prácticas tienen mucho éxito en San Luis, en Río Negro, pero también en Balcarce y Tandil, que tiene mucha materia orgánica, porque le estamos devolviendo salud al suelo, propiedades físicas. Bueno, esto también podemos jugar para un galpón de 50.000 ponedoras o una sala de ordeña. Fíjense que en sala de ordeña es menos, porque se colecta menos, ¿no? Acá no estoy considerando el dry lot asociado o el freestall o si están a campo o van a bostear en el campo. ¿Cómo estoy de tiempo? Uy, acá me quedo cortado. Pero lo que le quería mostrar acá, algunas experiencias en orujo de tomate y algunas cáscaras de frutas que también se pueden utilizar. O sea, el secreto acá está en tratar de utilizar todo lo que sean residuos. Por ejemplo, una planta promedio que produce salsa de tomate puede llegar a generar 3.500 toneladas por año de orujo de tomate. Eso tiene la contra, además que es medio fosforescente el orujo de tomate. Si uno lo tira en un lugar, se ve. En el Google, si les muestro dónde están, le van a ver las rayitas fosforescentes. Entonces hay que hacer algo. Fíjense, 3.500 toneladas no son más que 350 carros de 10 toneladas, como jugaba. En general, fíjense, un orujo de tomate puede llegar a tener un 0,3% de fósforo elemento, un 3% de nitrógeno y alrededor de un 15% de materia orgánica. Y acá, otro trabajo hecho con cáscaras de algunas frutas y hortalizas, de una planta que genera 1.500 toneladas por año, tiene valores de 0,6, 2,1 y acá abajo no se ve, pero dice cerca del 46, creo que era, 40 y pico % de materia orgánica. A lo que voy es que, ya sea un residuo pecuario o un residuo agroindustrial, la otra cara de la moneda es que eso me sirve para aplicarlo al suelo o para generar un compost, para venderlo o para generar bioenergía. Para seguir con el tema justamente de generación de bioenergía, ustedes saben que hay varios programas Renovar, el cual incentiva y da créditos o compra la energía de las empresas que generen biogás. Es también parte del grupo de trabajo de ecomanagement. Yo no soy especialista en la generación de biogás, soy más especialista en lo que entra y en lo que sale. El digestato, justamente el residuo del biogás es un digestato. Ese digestato tiene un alto porcentaje de agua. Nosotros conocemos y tenemos técnicas de secado de eso, que puede hacer retirar el agua y tirarlo como sólido o tratar de aplicar ese semisólido. Tal vez muchos saben, aquí son especialistas en biogás. Yo les voy a contar nomás lo poco que sé. Es que el biogás se genera a través de, la composición es mayoritariamente metano, biometano, como le llaman, dióxido de carbono y otros gases que, estos son muchos compuestos de azufre que son los que obligan a purificar para que no generen corrosión, ¿no? Sabemos que azufre, dióxido de azufre, trióxido de azufre generan en contacto con el agua sulfúrico y eso corroe todos los mecanismos. Y simplemente como para poner un ranking de acuerdo al residuo, ¿sí? Esta es la cantidad de metros cúbicos que se pueden generar de biogás por tonelada de residuo, ¿no? Es como un ranking. Fíjense que los residuos agrícolas estarían rankeando bastante bien y después vendrían un poco los residuos animales. Hay muchas veces y muchas plantas que uno ve que combinan, ¿no? 5 minutos, que combinan residuos animales con residuos vegetales. Ahora, desde mi punto de vista y poco desde mi percepción, e inclusive desde la generación de créditos, son mejor vistos aquellos que usan residuos, pero no este tipo o sea, que no usan silo de maíz, porque estaríamos compitiendo con un alimento. Es mejor utilizar, por supuesto, directamente los residuos.
para alimentar un biodigestor, un biotúnel, se requiere conocimiento, ¿no? Nosotros trabajamos con microbiólogos y que gente que tiene mucha experiencia y se hace como una receta. La receta que se introduzca ahí es la que me va a generar la mejor tasa de biogás o el compost en el mejor momento posible. Otra cosa que me gusta contar es que uno puede empezar con algunos procesos a campo, mientras tanto tenga una escala pequeña. Cuando empieza a tener un circuito más grande, sobre todo de sólidos, a veces hay que dar un paso. Yo siempre digo que a veces veo simplemente acumulación de estiércol en pilas muy grandes, es mejor hacerlas más bajas, porque va a tener más aireación, porque recuerden que el compostaje es un proceso aeróbico. Yo he visto compost tapados con bolsas de silo, pensando que es un silaje, y es un compost. O sea que mientras más aire tenga, si tiene remoción es mejor. Si yo puedo hacer una pila de compostaje y agregarle heno picado, es mejor. Si le puedo agregar un silo picado, es mejor. Resto de alimentos, pallet, ramas, lo que sea que aporte carbono. Y siempre, no digo todas las veces, pero siempre que uno se mete en esto, está bueno analizar qué es lo que tiene como materia prima, porque esos promedios que yo le mostré de análisis son promedios muy generales y son el promedio de un promedio. Pero a veces, de acuerdo a la alimentación que esos animales tengan o de acuerdo a dónde esté, voy a tener diferentes concentraciones de carbono, nitrógeno y algunos elementos. Nosotros estamos acá abiertos a preguntas. Mucha de la información que está acá, yo la condensé en un libro que salió casualmente ahora para esta oportunidad, y tengo ahí 3 ejemplares que vamos a sortear o regalar al que haga las mejores 3 preguntas. Y esto va a ser muy democrático, yo voy a decidir quién. Gracias. Bueno, muchas gracias, Claudio. Ahora pasamos a hacer las preguntas, todas las dudas que tengan, levantan la mano y le vamos acercando el micrófono. Sí, hola Claudio, gracias por la disertación. Mi pregunta es, generalmente en los feedlot, o sea, tenemos aguas duras, o sea, en la limpieza, o sea, con sales. ¿Cómo termina, pasado por un biodigestor, en el proceso final, si quedan muchas sales o qué pasa? Esa es la pregunta. Claro, vos me decís si eso se concentra en el digestato. Claro, o sea, se diluye. ¿Qué pasa en el biodigestor con las sales? O sea, el agua que entra generalmente en el lavado de un feedlot, o sea, en la limpieza. Por ejemplo, yo soy de Marcos Juárez. Sí. Y bueno, tenemos zonas, o sea, son duras las aguas, tienen sales. Y si eso, ¿qué pasa después si lo tenés que distribuir al campo, el proceso final del biodigestor? Bien. Bueno, mira, sobre lo que pasa en el campo, concretamente, tengo bastante experiencia en aplicación de esos residuos, y no tantos de biogás, porque como sabrás no es una tecnología que está difundida. Sí, desde los productos o desde los residuos que salen de un feedlot crudos, que a veces son más agresivos que el digestato, ¿no? Lo que te puedo decir es que si lo miramos desde el punto de vista del suelo, el suelo tiene una gran capacidad buffer, y no me refiero al pH con buffer, me refiero a buffer como esa capacidad de aguantar. Acordate que nosotros estamos aplicando cantidades relativamente pequeñas. Primero, para diseñar un plan de aplicación uno debería tener ese plan de manejo de estiércol y rotar los corrales, ¿no? O los lotes donde voy a hacer las aplicaciones. Pero en general, teniendo en consideración la profundidad de la napa, la proximidad de un curso de agua y evitando una tormenta cerca, si uno hace aplicaciones de 10, 20, 30 toneladas por hectárea y va rotando, la cantidad de sales que uno le aporta es muy poca. Hay también un mito con esto, y no digo en todos los casos, pero dicen, no, miren que cuando tiramos esto te quema tal cosa. Pero también ese mito a veces aparece, ya no sería una leyenda urbana, sería una leyenda rural, porque el lugar donde se hacían las aplicaciones por los últimos 50 años es al lado del galpón. Si vos durante 50 años tirás
y tirás, y tirás, y tirás, y tirás. No hay capacidad de buff, nada que pueda contener. Tampoco está realmente medido. Yo he visto lugares con la aplicación de pollos al lado del galpón, o sea que vos mirás el campo y vos decís, ¿qué es eso? Es blanco, todo con plumas, parece un tapado de plumas, qué sé yo, parece una campera de plumas, está lleno de plumas. Medís fósforo ahí, tiene 180 ppm. Y ahí cuando medís conductividad, un suelo normal debe tener 0,3, 0,4, 0,2, 0,5, 1, un decisimen por metro. Medís conductividad y ahí empieza a saltar, a subir, ¿no? Pero en cuanto al biodigestato, se concentra un poco, claramente, pero como es tanta la cantidad de agua que sigue entrando y saliendo, hay una diferencia entre lo que entra y lo que sale, con una concentración, pero no es algo que a veces se multiplica por 10, por 20 o por 30. Y después, cuando uno tenga un plan de aplicación, ¿sí? Hasta que pegue la vuelta y vuelva al mismo lugar de aplicación, va a generar así como un tipo de trabajo racional y no lo va a estar aplicando siempre en el mismo lugar. No sé si respondí lo que vos me querías preguntar, pero en general para eso hay que medir también, ¿sí? Es decir, bueno, es dura el agua, es muy dura, es bastante dura. ¿Qué se hace con, no sé, a veces me pasa en los tambos, que el agua de los techos se tira? Y yo digo, bueno, si tenés agua muy dura, metela o dale de tomar a las vacas, o sea, buscarle la vuelta como para que se diluya un poco y no esté tan concentrada. ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo era tu nombre? Néstor, muy buena pregunta, te voy a poner en candidatos. Néstor, te sumo algo a dos palabras que dijo Claudio, que es diseñar y medir. Creo que para el tratamiento de los efluentes no hay una receta mágica para una sola producción. Ayer justo estuve en un field de 25.000 animales y la receptividad y el diseño de los armados de los corrales es importante para ver cuánta agua y en qué zona y cuánta sal podemos obtener por cada corral. Entonces empezamos por diseñar, ¿sí? Un plan para cada producción, y por otro lado la medición desde el momento cero y en consecuencia en el tiempo es la que nos permite tomar medidas correctivas y después desarrollar un plan de aplicación, como decía Claudio, para cada producción, ¿sí? Obviamente que el hecho de poder compostar nos permite, en este caso, estabilizar los productos, mejorar la composición química y física del producto, permitir no trasladar agua y mejorar la logística, permite mejorar la calidad de aplicación de los equipos, de los aplicadores. O sea, por todos lados a la hora de diseñar y de medir conseguimos ventajas, además de la valorización, ¿no? En cualquier tipo de producción nos encontramos con que siempre, en general, muchos sistemas de cualquiera de los que mencionó Claudio han arrancado, ¿sí? y lo han hecho muy bien, y hoy hay que tomar medidas correctivas, que no quiere decir que lo que esté hecho esté mal, sino que hay que ajustar el diseño. Y lo primero que hacemos a través de AgroAsay es tomar mediciones para poder tomar decisiones, que creo que es lo más importante. Hola, yo quería consultar si dentro de las soluciones que brindan en gestión de residuos solamente abarcan lo que es manejo de biomasa o también otro tipo de residuos como puede ser residuos de fitosanitarios puntualmente, me interesaba saber. Específicamente residuos de fitosanitario, ¿qué estás pensando? ¿Plásticos? No, de los fitosanitarios propiamente dicho, por ejemplo, en el caso de un aplicador o alguna industria o una empacadora, en algunos lugares se genera mucho volumen, si lo tratan actualmente, si alguna vez lo han pensado incorporar. A ver, lo que estamos pensando es que en producción a mayor escala, lo que ya nos están pidiendo algunos clientes es no solamente terminar con esta cuestión de valorización. En muchos casos el problema aparece como un pasivo ambiental o como una necesidad de generación de energía, y en esos casos a veces es más visible la solución porque uno no está pensando tanto con el bolsillo sino con un problema, ¿sí? Pero en general, cuando uno empieza a pensar en cómo le pone valor, en algunos lugares del mundo se ponen galpones de pollo fundamentalmente para vender el pellet agroecológico, para poner en algunas plantaciones, por ejemplo, de olivas que se pueden vender en China a precios mucho mejores de los que vendemos acá. Por lo cual, lo que pensamos ya que con el compost al final de la escala podemos hacer pellet. Ya estamos cotizando máquinas para pelletizar ese producto compostado en Argentina y poder vender ese subproducto, sí, que es un biofertilizante, ya con categoría y precio en el mundo. Se puede vender para aplicaciones específicas en diferentes cultivos o en diferentes necesidades e incluso exportar, ¿sí? Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero se pueden ir generando soluciones a medida de estas particularidades.
Hemos tenido algunas demandas fundamentalmente en lo que tiene que ver con guano de gallina. Es un producto en el cual una vez es compostado, es un biofertilizante muy nutritivo en lo que Claudio mencionaba, nitrógeno, fósforo y materia orgánica. Se están haciendo algunas aplicaciones de pellet en Mendoza, en viñedos, pero se están haciendo aplicaciones de un mal llamado biofertilizante porque muchas veces se seca un estiércol, que es a diferencia que decía Claudio antes entre el estiércol y el compost, se seca un estiércol, se peletiliza y ese producto no fue en ningún momento estabilizado. Cuando hablamos de estabilización no solamente hablamos que en un proceso de secado le sacamos el agua, o sea, nos evitamos la cuestión logística, todo, pero ese producto tiene todavía patógenos que no murieron por el efecto del calor y otras particularidades que no generan nada positivo en una aplicación, por lo cual lo ideal es pasar primero por un proceso de compostaje, estabilizar el material y una vez estabilizado el material, en ese momento lo ideal es ahí secarlo, se puede reducir más la humedad y se puede transformar en un pellet como biofertilizante. Ya hemos tenido 2 requerimientos de cotización en ese punto específico. Y yo simplemente quiero aportar que en algunos lugares, por ejemplo en Río Negro, hay una planta de compostaje que lo que hace es le agrega un poquito de fósforo y un poquito de urea. Entonces el compost enriquecido en relaciones, vieron que los fertilizantes se usa la relación NPK, se usa mucho en fruticultura NPK 555 o 1055, entonces esto tiene materia orgánica y además lo enriquecen y así se vende más. Y otra particularidad del compost es que una bolsa, aquel que da el paso y va hacia un compost un poco más de venta personalizada o por menor, una bolsa de 40 kilos de compost sale 200 pesos, una bolsa de 25 kilos de compost sale 200 pesos, una bolsa de 10 sale 200 pesos, una bolsa de 5 sale 200 pesos y una bolsa de 1 sale 200 pesos. Depende a dónde llegues y a qué mercado, pero se valoriza bien. Hola, sí. Con el tema de los corrales de feedlot o de tambo a corral, de piso de tierra, se saca el estiércol normalmente seco. Eso, para compostarlo, no tirarlo directamente al campo, o se puede tirar directamente al campo, o ¿cómo hago para compostarlo primero? Bien, sí, normalmente el barrido de corral, yo a veces recomiendo que se haga hasta la costra o hasta la parte dura, que se mezcla, siempre se mezcla, por supuesto, esto es con criterio, a campo siempre las cosas no. Si uno lo tira así como está, digamos, le va a aportar materia orgánica al suelo, de hecho es lo que normalmente se hace. Entonces lo que yo decía es que normalmente abajo hay una costra, una parte más dura, desde un suelo arcilloso, arenoso, cualquier suelo se forma la costra. Arriba hay unos 3, 5, 10, 15, 20, que eso es estiércol. Eso cuando llueve es lo que se infla y le llega a la panza al animal. Como es todo medio coloidal, se multiplica, pero es eso nada más lo que se infla. Si está mucho tiempo, se amasa. Lo que hay que hacer es, existen máquinas hoy de arrastre, si uno quisiera mezclar todo eso, que tienen humectadores, o sea, tanques que le agregan un porcentaje de agua. ¿Por qué? Porque el proceso de compostaje ocurre con esas condiciones de humedad. Normalmente, cuando uno lo hace a la intemperie, va a depender del tiempo, de la lluvia, de la temperatura, y va a tener que compostarse con la poca humedad que tenga, ¿no? Y va a ser un compostaje ineficiente, pero es lo que uno hace a campo y lo que sí, si ese estiércol tiene mucho nitrógeno, convendría agregarle un poco más de carbono. Eso uno lo puede saber por análisis, pero intuitivamente o en la práctica, lo que hace es, si hay un heno picado, algo lo mezcla, y si lo puede mezclar con una pala, con lo que sea, va a ver que sube la temperatura. Después que pasan unos días, ya no humea más, si es invierno, y no lo veo, bueno, yo voy y lo toco, ¿no? Hoy estoy vestido así, pero me meto la mano en la bota y me echan de todas las... Lo toco. Y después no pasa nada. Lo mezclo otra vez sube a 70 grados. Se va a mantener 3 días, más o menos. Baja. Lo mezclo, sube, 3 días, baja, mezclo, no pasa nada. Digo, bueno, está listo para tirar. Esa sería, porque ¿qué pasa? Ahí mato los patógenos, mato las malezas. Mucha gente dice, no, yo no voy a tirar esto porque tiene semilla de, no sé, de yuyo colorado, no lo quiero tirar.
En el proceso de compostaje, esa etapa termofílica de 3 días, 70 grados, genera la muerte de la mayoría de las semillas de maleza. Entonces, tengo esos beneficios. Pero, digamos, si uno no tiene condiciones controladas y lo saca seco, bueno, se compostará no todo. ¿No es un pecado tirarlo seco? No sé, no hablé con Dios últimamente, pero... Bueno, el proceso de compostaje, en la ley, por ejemplo, en Córdoba, habla de un tratamiento, ¿no? No dice cuál, o dice algo hay que hacer específicamente. El compostaje es lo más fácil y lo que se puede hacer a campo con mínimas herramientas. Claro, y eso, bueno, depende como eso. 1000 animales son 900 toneladas por año, eso es mucho. Bueno, ya está 27.000 kilos por un lado y por eso, bueno, cuando sí, es verdad, pero bueno, lo que sí, lo que uno debería hacer es por lo menos mezclarlo alguna vez con algo y tirarle el silo que se le pique, el heno, todo eso y mezclarlo, porque ¿qué pasa? Lo que se va a tirar al campo es algo que se parece más a lo que el campo necesita, o el suelo necesita. Y además, cuando usted haga el proceso de compostaje, le va a bajar a más o menos el 50%. Es decir, que si tenía que mandar 100 camiones, mandará 50. Y si, bueno, ahorrará gasoil, pagará menos el flete. Pero bueno, esa forma lo puede ir llevando adelante. ¿Cómo era su nombre? Raúl. ¿Y cómo era el nombre del amigo allá? Bueno, después van a competir. ¿Quién va a preguntar? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Le quería hacer una consulta. Sí, te vi. Principalmente si tiene experiencia en criadero de cerdo. Estábamos hablando de que el carbono es algo de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, además de nitrógeno, fósforo, los demás aportes que pueden hacer. ¿En qué caso recomendaría separar los sólidos de los líquidos o hacer directamente la aplicación a campo semisólida? ¿Cuáles parámetros miden para decidir si es mejor separar por una cuestión de practicidad y además qué parámetros de estabilidad física están haciendo para ver si se está mejorando el suelo o no a través de estas aplicaciones? Bueno, y me preguntaste en cerdos, ¿no? Específicamente. Bueno, digamos, si uno... En estas cosas yo he visto fracasar proyectos buenos porque el que lo tiene que llevar adelante no está convencido. Hay gente que dice, yo quiero tirar líquido, y va a decir, no, pero yo quiero tirar líquido, y hasta que no tira el líquido no para. El criterio muchas veces que se lleva adelante, no técnico, es con el cual uno está más familiarizado, ¿no? O le da más ganas o escuchó primero, no sé bien. Concretamente, si yo tuviese un establecimiento donde tengo cerdos, puedo ir por los dos caminos. O separo sólidos, recordemos que más o menos el efluente de un porcino, ¿sí? Tiene alrededor del 2-3% de materia seca, ¿no? O sea, es muy poco. O sea, voy a tener menos volúmenes de líquido y más de menos volúmenes de sólido y más de líquido. Es decir, que si yo pienso en una alternativa de semisólida, voy a tener voy al campo y a tener más camiones que tirar, o decido usar un cañón o algún tipo de sistema de riego, ¿sí? que bueno, muchos me dicen, y voy a fertirrigar. Digo, no, bueno, en realidad vas a hacer uso agronómico a través de esa mezcla, que hay que tener todos los recaudos del caso para que no se tapen. Entonces, si vos me preguntás a mí, ¿qué haría yo? Yo no tomo parte ni por uno ni por otro. De acuerdo a los elementos que vos tengas, la infraestructura que tengas, las máquinas que tengas. Si vas a comprar todo desde cero, tal vez es distinto. Pero a mi criterio, tanto separar o tirar una mezcla semisólida, o eso es haciendo uso agronómico. También podemos, como vimos, los porcinos son bastante eficientes en la generación de biogás, ¿no? Podemos derivar a que haya biogás, pero también voy a tener un digestato al final, ¿no? Estabilizado, todo lo que vos quieras. Voy a encontrarme con un problema de líquidos y de aplicación. Lo que yo a veces también recomiendo es generar sistemas que cumplan
como dice el libro acá en la página no sé cuánto, que cumplan con las 3 leyes de la efluéntica. En realidad es un neologismo, la efluéntica no existe la palabra, pero lo que digo es que si uno tiene un sistema preparado para que al final yo pueda dejar que el agua salga o el líquido salga a través de un sistema de tratamiento más o menos que interrelacione procesos biológicos con una wetland artificial, algo por el estilo, uno puede ir separar sólidos y dejar que eso siga su camino. Si yo tengo una mezcla semisólida, es muy probable que no logre llegar al cuerpo receptor con los parámetros que me pide la ley. Recuerden que esto de las legislaciones, día a día, mes a mes, año a año, empiezan a aparecer más legislaciones en todas las provincias y bueno, Córdoba ha sido pionera y sobre todo en poner la palabra uso agronómico, que la distingue de reuso y de otras cosas. Entonces, si me preguntas a mí, yo no me decido ni por una ni por otra. Lo que digo que separar sólidos requiere algún tipo de tecnología un poquito más difícil. La otra tal vez es más fácil, chupo, tiro, saco, pero tal vez requiere más trabajo cotidiano, son más litros, hay que armar un sistema de efluente que tenga algunas consideraciones. Entonces está casi a libre elección. Soluciones técnicas para los dos hay, inclusive para la generación de bioenergía. Tampoco, como dice el refrán, la bota de potro no es para cualquiera. No se puede, digamos, yo tengo 100 chanchos, no puedo generar, o puedo intentar hacer un biogestor, pero es una cosa tan casera y precaria que normalmente de los 12 meses del año funciona 8, 7, 11, no sé, no funciona 8, 7 o 10 meses, funciona 3 nada más cuando hace calor, a menos que yo lo pueda subsidiar, me gaste la energía. Ahora, si yo tengo que solucionar un problema ambiental y tengo que armar un biodigestor para eso, casero, lo que sea, bueno, pero que no esperemos sacar un rédito de eso. No sé si respondí, pero bueno, es lo que pienso del asunto. Mi pregunta no sé si es media básica, pero quería saber cuáles son las respuestas cuáles son los efectos beneficiosos, o sea, cuándo el productor los puede observar en el cultivo, más allá en el suelo, que va a traer beneficios. Quería saber en un tiempo más un parámetro para tener en cuenta. Bien. ¿Cómo era el nombre tuyo y de los dos? Lucía. ¿Cómo? Lucía y Carla. Lucía y Carla. Carla y Lucía. Y Lucía preguntó para ver si ganaba el libro, me parece. Dijo, era una pregunta básica. Nada, está bien preguntado. No, igual también el hecho de si realmente lo que uno incorpora en el suelo, después en el grano que uno cosecha, si eso después tiene algún impacto a la hora de venderlo. ¿En el grano? Bueno, no, es una buena pregunta, igual más allá del chiste. En general, cuando alguien empieza a hacer aplicaciones de enmiendas orgánicas, se desilusiona rápido. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Dice, voy a hacer un ensayo. Y tira acá, y después dice, no hay diferencias en el cultivo. Imagínense que para que esto se traslade al cultivo directamente hay una infinidad de variables, ¿no? Para que no llovió, que la helada, que esto, que el otro. Y inmediatamente se mide el rendimiento. Mira, acá dio y no dio. Muchas veces es difícil encontrar una respuesta enseguida al rendimiento. Mi experiencia haciendo aplicaciones grandes, e inclusive recomiendo tratar de aplicar grandes cantidades en la medida que medioambientalmente sea posible, como le decía antes, por la napa, por la cercanía a lugares poblados, por cerca de cursos de agua, por la oportunidad de aplicación, pero aplicar 30 toneladas por hectárea, ¿sí? Al año siguiente, sí o no, 30 toneladas. Y así, lo primero que se ve es en el suelo. Si en el suelo uno mide, creo que me preguntaron por las variables también, ¿no? Que no dije nada. En el suelo mide humedad gravimétrica, humedad volumétrica, densidad aparente, ¿sí? Calcula esporosidad, razón de vacíos, son todos parámetros físicos que usa para terminar calculando lámina de agua. Y ahí es donde uno tiene algo más agronómico para tocar. Entonces, lo primero para mí que hay que hacer es monitorear el suelo, ¿sí? Y después el traslado a el cultivo viene, ¿sí? Viene. Tarda a veces, porque no es una urea, un diamónico lo estoy poniendo ahí, así al cultivo, ¿no? Tac, para que entre directo. Tarda.
tiene que mineralizarse, tiene que entrar. Ahora, nosotros podemos jugar con eso. Si nosotros aplicamos materiales recalcitrantes, ¿sí? En forma superficial, es muy probable que el carbono vaya más a la parte de la estructura del suelo, ¿sí? Al complejo organomineral, se dice. En cambio, si aplico materiales que sean menos lábiles, o sea, antes apliqué sorgo, ahora aplico mezclo o paso un arado, inclusive hay gente que lo hace, yo no lo recomiendo, pero hay gente que hace y lo incorpora con un cincel, con lo que sea. Y ahí vas más a la fertilidad actual. Entonces, uno con las técnicas de manejo puede ir a hacer que ese carbono se descomponga más rápido o más lento. Al cultivo tarda, pero bueno, hay máquinas que a veces si tirás un líquido que tiene gran cantidad de nitrógeno, puede ser que veas una respuesta en el cultivo. Pero no hay que desilusionarse si en la primera campaña hiciste un ensayo y uno no es así y otro es así. A veces se ve, normalmente se puede llegar a ver más verde, más azul y el otro menos verde. Pero eso del más verde y menos... Esto sería un poquito es como lo que tenemos que buscar ya en este país, del mediano para allá, no tanto acá. Sí, en general, digamos, desde el punto de vista de la inversión del productor, a veces quiere obtener respuestas rápidas. La mayoría de las enmiendas o de los estiércol sin pasar por hacer una enmienda porque no sufrieron un proceso de compostado o estabilización, el gran aporte o el mayor aporte es de nitrógeno, y en general nosotros vemos que el productor obviamente cuando aplica esos productos sobre un potencial cultivo de maíz, sobre una gramínea, sobre una pastura, es donde los resultados a veces son más evidentes en el cortito plazo, ¿sí? En la campaña o en el próximo corte, porque el nitrógeno ahí deja el mayor efecto, pero como dice Claudio en toda esta historia, eso puede servir como punto de partida, como punto de entrada para decir, bueno, ¿cómo voy a amortizar la inversión de este proceso de gestión de efluentes y de pensar que no solamente tener respuesta mañana en un maíz significa tener valor de ese producto? Como les decía, ya el mundo está trabajando en que los subproductos son una parte más de la parte del medio de la rentabilidad del negocio agropecuario. Es decir, lo que ingresa no es solamente lo que vendemos en el puerto y los costos los que entran por acá abajo, sino también todo el subproducto que hoy acá nosotros todavía estamos, digamos, en este momento charlando si obtenemos un resultado en el cultivo de mañana. Entonces creo que hay que muchas veces entrar por ese resultado de mañana, fundamentalmente aplicando en cultivos que van a gramínea o maíz, que es donde los resultados de nitrógeno se ven en forma inmediata, para pensar en un proceso a largo plazo y obtener algo mucho más valioso. Hola, Claudio. Te Hola. quería hacer una consulta, principalmente relacionada por una reunión en la que participé el día martes, que se mostraron los resultados de un ensayo de fertilización a largo plazo durante 20 años, donde había 7 secuencias distintas de fertilización en base a nitrógeno, fósforo y azufre. Y algunas de las conclusiones que se obtuvieron de ese ensayo fue que estaba disminuyendo el pH al igual que el potasio. ¿Considerás que el uso de estas enmiendas orgánicas que tienen pH básico podría ser beneficioso como una alternativa o una propuesta a este ensayo para elevar el pH del suelo? Y en ese caso, si te inclinarías por una enmienda, o un residuo sólido o uno líquido, ¿y cuál lo elevaría en forma más rápida? Chau. Y bueno, si Nicolás me pregunta eso, tengo que responder. Claro, me puso la vara muy alta. Yo creo que sí, claramente también en el campo muchos te dicen, pero yo tiro esto, se me va a acidificar enseguida, porque esto es ácido, ¿no? Y yo digo, no, es básico. O sea, el primer mito, otro mito rural, es básico, o sea, alcalino, pH 8, 9, 10. Entonces, lo que yo veo a lo largo del tiempo, y tengo algunos ensayos, es que, sobre todo más con estiércol de feedlots, es que el pH por lo menos no baja. No sé si se mueve para arriba, pero no baja. Yo creo que como el suelo te decía antes, y hacía referencia a la salinidad, para hacer una analogía, pero con respecto al pH, tiene esa gran capacidad buffer de resistir. Para moverlo hay que empujarlo bastante, resiliencia también, ¿no? Me parece que sí, que puede ser sobre todo en lugares donde el pH claramente baja, que yo he hecho ensayos en San Antonio de Areco, que es un área donde
el fósforo tiene 4 o 5 ppm y el pH está en 5,7, 5,8, cuando debería estar un poquito más alto, eso por los años de chakra. Y ahí se ve que después de aplicaciones el pH estaba igual, podía haber también tendencia a pH 6. Entonces me parece que en el largo plazo podría ser, como decís vos, no tanto experiencia con potasio y no sé qué era lo último. Yo creo que yo me inclinaría por el efluente sólido y me inclinaría simplemente pensando en que tengo como más tiempo, o sea, generalmente lo aplicamos sobre siembra directa, ¿no? O sea, es raro que se haga una incorporación. Cuando haces una incorporación a veces se ve un pico enseguida de nitrógeno y hay mucho más fertilidad actual, pero me inclinaría más por el sólido porque me parece que iría más a este compartimento que yo digo del complejo organomineral. Tardaría más tiempo, pero es como que sería algo más estable y a largo plazo. Me da esa impresión. Tal vez no he trabajado tanto en esa línea, pero las mediciones por lo menos que tengo, las más viejas, que son de feedlot de 15 años, muestran una tendencia hacia ese lado. Me parece que es el sólido. No trabajé mucho con aplicaciones de líquidos de tan largo plazo, sino en muy corto plazo, y como ese ensayo que yo vi que hicieron, también tenés una respuesta a veces con la aplicación del líquido medio más parecido a la de un fertilizante. Pero bueno, a mí me parece que la de la enmienda orgánica sólida lleva más tiempo, pero me parece que podría ser como más duradera, así de la... Bueno, no sé. Acá quedan 3 preguntas, 5 minutos más, porque ya estamos excedidos en tiempo. Creo que... Buenas tardes. La pregunta era el acúmulo de bosta dentro de un corral. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar a ser compost y que pueda ser y que no deje de poder ser utilizado dentro de un biodigestor? Perdón, ¿el qué era? Cuando se acumula en un corral de feedlot, sí, se va acumulando bosta. Sí, sí, sí. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo pasa de que tiene que estar acumulado ahí, que pasa a ser compost y ya no se puede utilizar más en un biodigestor? Y va a depender, o sea, lo que vemos también mucho es que con el pisoteo en muchos lugares hay una capita arriba que sella y lo de abajo no es un compost. Por más que se le diga compost, hasta inclusive en algunos sistemas estabulados, hay bastante de anaerobiosis ahí adentro, ¿no? Entonces, en mi experiencia, siempre que lo sacás de esos lugares, todavía generan temperatura y generan cosas, es como que el proceso de compostado ahí es incompleto. No sé... La pregunta está pensada en base al funcionamiento de un biodigestor. Claro. Sí, seguramente lo que hay que sumarle a eso... Hola, ahí está. Digo, lo que hay que sumarle es un análisis de exactamente algo que decía Claudio antes. Cuando partimos solamente para un biodigestor de un estiércol, en este caso de una cama de corral, habría que analizar lo que estamos haciendo, trabajar con los biólogos de la empresa Sevigas, en este caso, para analizar cuál puede ser la mejor receta, no solamente porque esto que decía Claudio, puede haber perdido eficiencia el material, el estiércol crudo puede haber perdido eficiencia por diferentes factores. ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, algo que decía Claudio recién es que en algunos estiércoles, si empezó un proceso ya de compostaje y empezó a perder microorganismos que puedan potenciar la generación de carbono, obviamente ahí empezamos a perder eficiencia fundamentalmente en el biodigestor y podemos necesitar incorporar otros subproductos como picados o otros estiércol para armar una receta que genere alta eficiencia en la generación. Como decía Claudio, en Argentina se han utilizado muchos biodigestores también, tomando algo del modelo de Brasil, para poder dar una solución ambiental fundamentalmente, que generan energía, pero que no generan eficiencia en la generación de energía, porque las temperaturas de Brasil no son las mismas que la latitud que tenemos nosotros, y vos ves muchos biodigestores de ese tipo que en el invierno en Argentina están apagados, o sea, están tirados abajo porque no tenemos las temperaturas y los microorganismos, y si además tenemos un estiércol que no fue analizado biológicamente, perdemos eficiencia en forma natural, ¿sí? Es importante analizar diferentes parámetros para ver cómo se puede armar la receta. Seguramente hay proceso todavía de generación de bacterias, pero habría que medir exactamente en qué estado están en ese estado de pisoteo, ¿sí?
¿Cómo era tu nombre? Así te pongo acá en la... Diego. Yo voy con la próxima. Mi nombre es Gabriel. Voy a tratar de ser bastante breve. Yo soy de Uruguay y en Uruguay estamos teniendo un problema que en realidad se está repitiendo en varias partes del mundo, que es contaminación de fósforo en las aguas superficiales. Se están haciendo varios trabajos. O sea, el problema viene porque esa cuenca es la que suministra agua a todo Montevideo, básicamente. ¿Santa Lucía? Santa Lucía, exacto. Y se están haciendo trabajos e investigaciones porque se está viendo que el fósforo soluble está siendo uno de los problemas principales, tanto de origen químico como orgánico, por la cuenca, porque en realidad la cuenca es la cuenca lechera del país. Entonces la pregunta es, o sea, la solución que se está viendo es incorporar el fósforo, tanto químico como orgánico, como por lo menos más de 2,5 centímetros de profundidad, para que no se pierda como fósforo soluble. La pregunta es si tiene una idea, alguna tecnología para la incorporación por ejemplo, de estiércol o de este compost, para que eso no suceda, y si hay alguna medición en base a eso. En general, si me decís de la cuenca lechera de Santa Lucía, si hablamos de estiércol líquido, los sistemas que ya están llegando a Argentina o que están en el mundo es la incorporación, y la incorporación en el caso de tanques, ¿sí? Estercoleros con barrales incorporadores, es una técnica eficiente para poder obviar en gran medida esto. La verdad es que en Argentina todavía el proceso fue más lento en la cuestión de incorporación por el tema de la siembra directa, algo parecido en Uruguay. Hoy ya Europa ha preparado barras para tanques que no cortan y no mueven el suelo. Ellos estaban muy acostumbrados a mover el suelo, ¿sí? Con cinceles que van en las máquinas para mover e incorporar. Hoy por hoy son solamente rascadores por presión, que lo que hacen es apoyar y no entrar a más de 2 centímetros en el suelo y no abrir y no mover el suelo, para evitar esta cuestión cultural y de sistema que tenemos nosotros en Argentina, en Uruguay y mismo en Brasil, por lo cual hoy hay barras muy eficientes en la incorporación en el caso del líquido. En el caso del sólido no tengo tecnología presente que se esté usando para incorporarlo. No, como decía Luis, en el sólido es tirarlo y que no escurra. Pero para eso hay otro tipo de trampas, pero filtros verdes, por ejemplo, en los bordes de los cursos de agua. Lo que pasa es que es ineficiente cuando hay una tormenta grande. Sí, son complicadas. Bueno, y hay un último allá. El último. Sí, básicamente era un poco lo que hablaba del fósforo el señor. Y otra pregunta es sobre los patógenos. Hablabas del tema del compost y de estiércol. Cuando aplicamos estiércol tenía patógenos y no se alcanzaban a eliminar. ¿Se influye en algún cultivo que sembremos esos patógenos o no, si después realmente no pasa nada en el suelo? No, por lo menos no hay, o sea, si vos estás haciendo lechuga, que puede ser un cultivo no extensivo, hortícola es una cuestión, ¿no? Pero está ampliamente distribuido, inclusive para algunos, el zanahoria, hacer aplicaciones de los guanos de pollo de Crespo, que los llevan para otros lugares. En general, en ese tema de sanidad o de bioseguridad no tengo mucha experiencia, pero lo que sí sé es que en los cultivos no. Lo que sí, en algunos suelos aparecían altos niveles de Escherichia coli, ¿no? Pero querían saber a qué estaba asociado, si era directamente por la distribución, si era la permanencia que tenían en el suelo. Pero en general en un cultivo extensivo no debería haber ningún problema para que vivan ahí. ¿Cómo era tu nombre? Rodrigo. Gabriel. Y sí, Marcos. Bueno, yo quiero terminar el sorteo. ¿Lo puedo hacer? Bueno, pon el número del 1 al 10. Pon el número. No, le voy a decir dígame 3 letras del alfabeto. ABC, listo. ABC. A ver. Bueno, C, N, G, R, de Raúl, G. ¿Quién era G? Vos. Guillermo tiene un libro. Este es democrático, lo mío. A ver, otras 3. Vos, Andy. Pero C ya lo habían dicho.
Puede tener un acomodo con un DF. Claudio. DF, listo. Chao, no hay nadie. ¿Cómo le va a errar? Le erraste, no hay ninguno que tenga DF. Otra, a ver otro. Laila. LJC. ¿Eh? LJC, 3 son. Es un LJ. sorteo un poco complejo, como lo encaró Claudio. Sí, lo bueno, encaró listo. con unas letras. Bueno, L, después de... Pero es transparente. ¿Quién es L? Sí. ¿Quién es L? Alguien que llame con L. Laila. No, Laila. Después de Raúl, después venía... Listo. L. A Raúl le voy a dar uno porque me cayó simpático. Y a... Sí. Y bueno, listo, y al que llegue más rápido. Bueno, muchas Ya gracias. está. Gracias. Quedamos a disposición por las consultas. Tengo 3 igual.